Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, lunes 24 de abril del 2023. Y hace unos 60 años por ahí, ocurrió la Guerra de Abril en el 65. 24 de abril del 65. Aquí tenemos 24 grados Celsius también para coincidir de temperatura en el Distrito Nacional, aquí en La Julia. Y como costumbre, yo recuerdo, yo llegué al país en el 86, 85, por ahí 86. Y todos los años, después del 84, que yo no estaba en el país cuando ocurrió aquel desastre, ¿no? Aquellas matanzas, aquellas protestas, esas pobladas callejeras que se dice que 600, tantos, nunca se ha sabido con exactitud la cifra de los fallecimientos, pero fue algo desastroso, ¿verdad? A raíz de un paquete de medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional que incrementaban de manera sustancial los productos de la canasta básica, fundamentalmente, lo esencial para la vida. Y a raíz de una Semana Santa que acababa justamente para esa semana, cayó Semana Santa ahí y el 24, bueno, y después de la Semana Santa se armó este desastre. Y para estas fechas, 24 de abril, siempre se ha acostumbrado en este país los grupos populares, como se autodenominan ellos, revoltosos, los Falpos y compañía, pero se van cambiando de nombre. A veces con el apoyo de los partidos de oposición en determinadas circunstancias, a veces con una miopía y con una falta de responsabilidad para aprovecharse de la situación, le inyectan por debajo gasolina, vamos a decirlo de esa manera, y bueno, y siempre se han dado esas protestas o esos conatos de protesta. Y cuando uno salía en Semana Santa, recordaba que uno volvía y veía siempre los puentes militarizados, pues, guardias en las diferentes posiciones, específicamente para la zona del Cibao, en donde son más revoltosos, en la zona de Nagua, en la zona de Navarrete específicamente, y Licey, y por ahí, por allí, por acá, Tamboril, esa zona acostumbran. Y eso se ha hecho casi una costumbre aquí. Y a veces a los gobiernos la paranoia, a veces el miedo de que lo vayan a agarrar asando batata, pues se les va la mano y ese tipo de cosas. Entonces, en la actualidad hay una huelga en proceso, justamente estaba anunciada para el día de hoy. La zona del Cibao, todo el Cibao está militarizado. Ahorita vamos a analizar, a ver los detalles puntuales, pero esa huelga convocada por esas organizaciones han provocado una militarización en todo el Cibao. Las demandas son de toda laya, de todo tipo y toda laya. Cualquier cosa que a usted le parezca está demandada ahí. Entonces ya usted sabrá. Por eso la prensa del día nos trae en sus primeras planas, por supuesto, Listín Diario, la huelga sigue en pie. Gobierno militariza pueblo del Cibao, y ahí se ven una tanqueta con una ametralladora grandísima y etcétera, etcétera. Abinader revela lo que trató con Estados Unidos sobre Haití. Vamos ahorita, yo le voy a comentar un poquito. Cambio climático, apostadores compulsivos, etc. Ese es básicamente lo fundamental del listín. Que la huelga sigue el pie, el gobierno militariza los pueblos del Cibao, con una foto grandísima en su primera plana, y lo que Abinader revela lo que trató con Estados Unidos con la visita de la canciller Wendy Sherman. Caribe, primera plana, el Estado gasta millones de pesos en alquiler de locales. Eso llora ante la presencia del Señor. ¿Cuánto dinero se gasta en todo eso? Gracias. Y usted ve que ahí hacen unos negocios. Hay un caso por ahí de la
Creo que bueno, que está en proceso, se ha mencionado en Industria y Comercio, que queda aquí en la 27. Y en estos días explotó un escándalo por el arrendamiento de un hotel en la zona de por acá, por el norte, de Cabrera, por ahí, por esa zona, por el Ministerio de Interior, dizque para entrenamiento de policías y unas cosas de esas, 400 y pico de millones, un viaje cuarto. No, entonces, falta a veces gerencia. Obviamente hay una búsqueda con eso, muchísimas veces, en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. El Estado gasta millones de pesos en alquiler de locales. Dice que en 20 años, del 2000 al 23, la cantidad supera los 10.000 millones. Mire qué es lo que sucede, ¿no, verdad? Usted lo ha visto. Cuando usted paga un alquiler de una casa, usted paga y paga y paga, y a los 20 años, si usted no pagó, lo sacan de la casa y lo tiran para la calle, ¿correcto? Pero si usted toma una hipoteca, usted hace un arrendamiento, un préstamo, y usted va pagando, aunque tenga que pagar más de lo que usted pagaba el alquiler, en el transcurso del tiempo, esa propiedad pasa a ser suya porque usted la amortizó, usted la pagó. Entonces, eso debiera ser la política del Estado. Solamente usar esos alquileres cuando son situaciones extraordinarias. No caben. Hay que ampliar, hay que tener una oficina adicional. Bueno, una casa por aquí, una cosa por allí, pero lo que se ha hecho es realmente una práctica. Cuando yo estaba en la Superintendencia de Electricidad, nosotros encontramos que teníamos una oficina ahí en la Ortega y Gasset con John F. Kennedy, en esa plaza de Protecon. Pagábamos un dineral. Y estábamos ubicados, las oficinas las teníamos aquí en la Gustavo Mejía Ricard. Y no cabíamos. Pues al final del día hicimos una licitación, teníamos recursos propios, no tuvimos que tomar ni siquiera financiamiento, hicimos una licitación, adquirimos un solar, construimos un local y ese sitio de que estaba ahí en la Ortega y Gasset lo mudamos en la oficina donde estaba la principal, que se mudó para allá y nos ahorramos un dineral. Y así hay cantidad de oportunidades y opciones. A nosotros nos dijeron en una ocasión, pero compra un terreno y dile a Oisoe que lo construya. Y digo, yo no quiero nada con Oisoe. Vayan para allá Oisoe y el que está ahí, no importa el que esté, eso no viene a caso. El que esté. Nosotros hicimos nuestros procesos, casi 12 o 13 licitaciones, que pueden ser revisadas todas por ahí, como Dios manda, con recursos propios. Y nos ahorramos una millonada, un dineral. Y ahí está, ahí donde está la superintendencia, en la Kennedy, eso lo construimos nosotros con recursos propios y qué bueno que está ahí. En la otra, y se hicieron oficinas en diversas áreas de la ciudad para Protecon, para facilitarle la vida a la gente. Y eso es lo que hay que hacer. 10.000 millones gastados en 20 años. Gastados porque esos locales no son del Estado. Diferente hubiese sido que hubieran adquirido esos locales y pasaban a ser parte de los bienes del Estado. Los intereses de la deuda absorben el 28.8% de la ejecución del presupuesto en el primer trimestre. Siempre les he dicho, los préstamos se pagan. Yo dije 60 años, mira, a 58 años de la Guerra de Abril y a 39 años de la Poblada del 84. José Luis Cebrián, que estuvo en la actividad del Caribe, un intelectual español, dice República Dominicana se encamina a ser la capital del Caribe. Yo creo que nosotros hace rato que lo somos, pero muy bien, gracias por el piropo, don José Luis. Diario Libre, Pineda Plana, la Cámara de Cuentas halla fallos en la OPREP, esa es la oficina del Metro, por más de 30.000 millones. Se otorgaron contratos sin documentación por 14.000. La auditoría es a la construcción de la línea 2B del Metro del 2013 al 17. Enormes colas por las medidas en el peaje. Señores, aquí nosotros, esto cuando no estamos presos nos andan buscando.
el encargado, la red vial, el fiduciaria de la red vial, se ha propuesto, y está muy bien, automatizar y que todo el mundo tenga su pase rápido y que pague, que uno lo cargue automáticamente. Yo lo instalé, es una comodidad, muy bien. Cuando uno pasa por los peajes, y han habilitado en la autopista de las Américas, habilitaron 6 carriles más, lo cual está excelente. Excelente. Pero el problema es que medidas excelentes instauradas, aplicadas, sin la apropiada preparación, sin la apropiada divulgación y sin el apropiado equipo de asistencia, genera un caos. Miren, lo que se armó en ese peaje de las Américas no tiene nombre, madre ni comparación. El rebú, porque todo el mundo cogía como siempre, aquí el dominicano es muy dado a aprovecharse, no hace fila y a meterse adelante, a fuñirla, paciencia, porque es una selva también. Y en la selva ustedes saben que andan los salvajes, los animales salvajes, y así nos comportamos muchos. Pues bien, se metían para donde no podían, ya estaban habilitados esos pasos exclusivos, rápidos, y después que estaban metidos ahí para dar reversa para atrás. Y el lío que se armó ahí, porque fue que habilitaron 6 más. A los acostumbrados, que la gente está acostumbrada, lo de las esquinas, de aquí del extremo, cuando vas de aquí para allá, en las Américas, por ejemplo. Ay, papá, el rebú que se armó ahí. ¿Por qué? Por enormes colas, por medidas en el peaje. Tú me dices una cosa buena, claro, es temporal, eso lo van a corregir, pero debió haber sido así. El comiso Red Vial ha tomado una serie de medidas para progresivamente ir eliminando el pago en efectivo en los peajes del país, principalmente en las Américas, habilitando más carriles para el pago, pero los entaponamientos del fin de semana mostraron su poca efectividad. No es que tenga poca efectividad, eso va a ser bien y excelente. Lo que pasa es que tenías que primero darle una buena difusión y darle un periodo para que la gente fuera adecuándose, fuera acostumbrándose. Pero además tenía que poner personas ahí que fueran advirtiendo, esto es peaje tal, esto es tal cosa, porque la gente no se lleva de que allá el semáforo esté en verde o en rojo la luz. Porque la gente ni siquiera sabe para qué es eso. ¿Qué es lo que pasa? Que falta educación vial. Pero si vas a aplicar algo como esto, es igual. Miren, 3 ejemplos. 3. ¿Verdad? Para que tú veas de una buena medida que por falta de visión estratégica no se acompaña como Dios manda y no se aplica. Porque una cosa buena que tú la aplicas antes de o después de, y se pierde el timing adecuado, el momento preciso, no da igual. Y así pasa con esto. Búsquele la manera que usted quiera. Mira, con las trabajadoras. Que vamos a cambiar, que vamos a poner las trabajadoras. Un lío con eso. No se ha podido hacer nada. ¿Te acuerdan? Mucha espuma y poco chocolate. Nada, es más, ningún chocolate. El aumento salarial, que hicieron el cálculo mal. ¿Te acuerdas? Tú me dices, pero ¿será posible? Estamos hablando de boberías, de cosas que son, como decimos en planificación, softwares, cosas de diseño, de tomar medidas, que no implican ni inversión, ni hay que comprar equipos, que serían hardware, software, hardware. Cosas fáciles de aplicar, que son de administración, de ese tipo así. Y lo otro, que habría que tomar tiempo, habría que buscar recursos, habría que comprar equipo, ¿verdad? Entonces tú, para cambiar, porque vamos a poner una cosa donde tú pasas una tarjeta, por ejemplo. No, pero si es algo que tú dices, no, mira, todo el que pase por aquí, firma ahí, va a haber una gente. Bueno, eso son medidas administrativas. Entonces tú ves que arman unos líos con unas cosas que son tan simples y sencillas, que uno hasta se asombra. No es que vaya fracasado y que dio muestra de que no es. No, eso va a servir, eso va a estar bien. Su primer intento
fue fallido. Ya tú verás mañana, pasado mañana, eso se corregirá, pero no había necesidad de hacer una cosa que pudo haber sido excelente, hacerla de manera tortuosa. Casi 2.000 millones para los uniformes escolares. Esta es la de nunca acabar, señores. Aquí los inventos son... Ahora el problema es el color de los uniformes. No que los muchachos no saben ni leer ni escribir, que tenemos 94.000 libros que tuvimos que quemar, que no hay ni un preso, porque en esos libros están cambiando, tergiversando la historia. Y no hay una indemnización a esos delincuentes que hicieron eso, a esos traidores a la patria, los otros que además hicieron eso, nadie se atreve a someterlos por crímenes contra la patria. Entonces debe haber en la Constitución algo que lo enganche a esa gente. Hay 600, qué sé yo, cuántas mil butacas que se pagaron y al final la tipa lo que entregó, la compañía esa lo que entregó fueron 15.000 butacas, una cosa así. No pasa nada. Entonces ahora estamos pensando en 2.000 millones para cambiar el uniforme a los muchachos. Franelita que se debe en Bantoa, y cosas como esas. Yo creo que nos vamos siempre con las bolas. No le estamos tirando a los strikes. Hasta a los wild pigs se le tiramos. Y el único que sabía dar tajonrón con un wild pig era Vladimir Guerrero, el papá. Y el hijo a lo mejor quizás llegue a eso, pero el que lo demostró fue ese. Porque por lo general lo que usted hace es que se poncha. Y eso no está pasando en muchas ocasiones. El petróleo crudo de Texas cayó, subió 1.18, cerró en 77 y algo, está en 78,28. Ahora mismo en tiempo real en la Bolsa Mercantil de Nueva York. Y entramos entonces al tema que habíamos iniciado anteriormente, de qué fue lo que decidió el gobierno con la huelga. Bueno, si la huelga va, bueno, ayer estaban en San Francisco, que a San Francisco le encanta un lío, andaban en motores, en calentamiento. Eso no hay manera de parar esa huelga. Yo no estoy a favor de esa protesta. Primero, las demandas son totalmente irracionales y disparatadas. Y para pedir, pues si tú vas a pedir por tu boca, y el gobierno, muchos dicen que militarizó, que si era Kosovo, que si yo qué, que tantos militares, pero para que lo agarren asando batata, mejor la prevención. Y para que haya muertos y para que después no se puedan controlar, pues mejor yo asusto. Miren, el aguaje es la mitad del pleito. Y eso es lo que ha hecho el gobierno. Mandó su guardia para allá, metió más 3.000 agentes enviados a las calles de Santiago, Navarrete, Licey al Medio, Cienfuegos, Pekín, Los Ciruelitos, Atomayor, Pueblo Nuevo, Camboya, etcétera. Entonces, eso es en Santiago. Activaron el plan Hurón, que es un ratón grande que hay aquí en el país. ¿Qué le dicen? San Francisco militarizada, ustedes saben que Navarrete y todos esos pueblos también, ya vimos ahí todos los que componen Santiago. Dice que la militarización no para la huelga, yo entiendo que no la va a parar. Y que la gente lo ha visto como un desafío y la gente ha aceptado el desafío. Aquí no hay que aceptar ningún desafío, pero el gobierno no puede dejar que después que las calles las cojan las turbas y la gente y empiecen a quemar y a destruir propiedades, entonces va a ir a reprimirlos. No, mejor adelante y les mantiene ahí con 3 bombitas y 4 bombitas y que no hayan muerto. Eso es lo mejor. Dicen los del paro que el gobierno y los comerciantes han sido derrotados. Convocaron a un mitin en contra de la huelga y no fue nadie. Los grupos populares mantienen el paro, está en proceso. Dice que se llaman ahora el Colectivo de las Organizaciones Sociales y Populares y la Coalición del Cibao. Ya se cambiaron el nombre por el Falpo, famoso. Lo del Falpo, igual que lo de Participación Ciudadana, tanto en el gobierno. Le están dando al gobierno la misma medicina que muchas veces ellos daban a las otras administraciones. Por eso es que digo que siempre habrán razones para protestar. Oigan, las condiciones de vida de la población han empeorado y que los pequeños y medianos productores están a la quiebra. Con esta huelga lo van a ayudar ellos, por supuesto, claro, pero por supuesto. Entre las cosas que piden, oigan qué petición, la paralización de la construcción de una hidroeléctrica en Las Placetas y Boca del Río en Santiago Rodríguez.
O sea, eso es una cosa que los de por allá la piden porque le afecta por alguna razón, pero a otros les va a beneficiar, tanto por el agua, por el acueducto, por la electricidad que va a producir, por el control de las inundaciones, pero ya ustedes ven, entre la protesta de la huelga está esto, que haya un sistema de seguridad y la eliminación de la AFP y la ARS. Yo no estoy de acuerdo con las ARS, lo he dicho aquí muchísimo, y con las AFP que se le esté pagando quizás tal comisiones para administrarle unos recursos, pero esas AFP y esas ARS que tenemos es mucho mejor a lo que teníamos antes, que se llamaba el Instituto Dominicano de Seguro Social. Pero ese es el populismo de la protesta. Y dicen, piden la realización de obras comunitarias, acueductos, hospitales, escuelas, aceras, caminos vecinales. Eso siempre se ha pedido, eso siempre se demanda. Entonces, que la puesta en vigor del DR-CAFTA sacará del mercado a sectores productivos estratégicos. Están hablando del arroz, pero el DR-CAFTA tiene 20 años aplicándose. ¿Te dan ustedes cuenta? Cuando estos, yo no les voy a llamar gallos locos, estos populacheros de los grupos populares cogen estas cosas, estas demandas, y entonces el problema es que es coercitivo. Si tú no cierras el colmado, te tiran una molotov, pasan en un motor y te tiran un tiro, o te tiran al que va a comprar, que tiene que vender por la puertecita chiquita de atrás. ¿Tú me entiendes? Entonces, la quemadera de goma, que si tú tengas un vehículo te lo queman, te tiran piedra, etcétera, etcétera. Entonces, no es porque sea por voluntad propia. Razones hay. Diríamos, bueno, que bajen los productos alimenticios, que bajen la comida, que bajen la luz, pero ni la luz ni siquiera la subieron, la bajaron. Entonces, oigan las demandas. Construcción de carretera, asfaltado para distintas zonas, alto costo de la vida, medicamentos, el alto costo de los combustibles, o sea, aumento de salario, o sea, todo lo que tú quieres aquí, baje la gasolina, que no se privatice el agua, es una cantidad de cosas que tú me dices, bueno, pues esta huelga no se, si es pidiendo todo eso, nada de eso se le puede garantizar. Construirle, sí, las cosas esas, hacer los esfuerzos que está haciendo el gobierno para controlar la inflación, pues eso es lo que se puede hacer. ¿Qué más se puede hacer? Lo del DR-CAFTA se firmó en el 2003. Se está tratando de lograr algo con los norteamericanos para el asunto del arroz. ¿Qué es lo que van a hacer? Que no se apruebe. O sea, ustedes se dan cuenta, es que se agarran de cualquier cosa para pedir todo por su boca y obviamente desaprensivos siempre sobran para hacer los desórdenes, para los desmanes. Está convocada por 24 horas, ojalá y ahorita le agarran 3 o 4 presos y dice que le tienden entonces por 48. Y nadie gana nada. Y eso es un alboroto y de ahí no pasa nada. Y los que quieran pescar en río revuelto con relación a esto, políticamente, que digo, no es que tú no estés en desacuerdo con muchas de las cosas que desde el gobierno pudieran estarse haciendo o que no estás completamente en la línea de cómo se estén haciendo. Pero dime tú, que le bajen los medicamentos. ¿El gobierno produce medicamentos? ¿De dónde que lo va a bajar? ¿Del estante? De disparate que ustedes oyen. Que la AFP, que la ARS, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a eliminar y van a poner qué? ¿Qué van a poner? ¿La de Rusia? ¿La de China? ¿La de Cuba? Cuba está en el desastre total. O la de Sudán, que hay una guerra civil. O la de Pakistán, que está en crisis totalmente en el suelo. O Bangladesh, que está en crisis total. Bancarrota full. Parateando. En Chile se modificaron las AFP. Se le dio el dinero a la gente y ahora andan con el lío aquí. Ahora no hay cuarto y no hay cómo dar la pensión. En Francia, mire lo que tuvieron que hacer en Francia. En Francia el presidente pasó una ley, se aprobó la ley que pasó de 62 años a 64 para la pensión. ¿Por qué? Porque mientras más dure, pues más tiempo hay de acumular recursos porque no dan lo acumulado para poder pagar a las personas que se requieren, que el nivel de vida se ha extendido. Ahora una gente que antes era vieja a los 50, ahora dura hasta los 70 y está en forma, y gracias a Dios, y todo ese tipo de cosas va cambiando la demografía. Pero es con cuarto que se paga pensión. Si usted se retiró y le dan un dinero, ¿quién tiene que ponerlo? Los que están trabajando. Pero entonces ahí tiene Francia casi un mes en pleito. Pero el presidente la pasó la ley.
Y ya es ley y no va a echarse para atrás, y eso es con dinero que se resuelve, porque está en bancarrota el arca del Estado para fines de esos pagos, esas pensiones. Entonces, cuando tú ves estas cosas, tú dices, pero de por Dios, buena llamado hace el monseñor Castro Marte, del obispo de la diócesis de Higüey, que llama a los dominicanos a tener prudencia en los tiempos de crisis. Dice, en épocas de crisis hay que poner de manifiesto la prudencia. El estadio actual es escenario para el diálogo, comprensión y la suma de voluntades. No es momento de agitación social que solo lleva a destrucción y pérdida de propiedades y vidas humanas. Ciertamente, esa huelga no va a lograr nada. Las quejas, construcción de escuelas, caminos, cierto, eso está muy bien y eso se puede hacer y hay que hacerlo y demandarlas. Y los gobiernos tratan de hacer, y este gobierno, una de las falencias ha sido que no ha podido ejecutar rápidamente el gasto de capital que ni siquiera que ha presupuestado él mismo. Pero por eso no es que le vamos a andar haciendo huelga, y usted debe hasta que no se construya la presa. Pero que se construya el acueducto de tal sitio, de tal sitio. Siempre todo el mundo tiene demandas y eso está correcto, pero hay que canalizarlas adecuadamente. Yo pienso más, como dice el obispo, en el diálogo, pero con esas peticiones, con esas retajilas de demandas disparatadas en algunos casos, no es verdad que puede haber diálogo. Ahí lo que hay es un deseo y una población levantisca que se va a prestar a todas esas cosas. Y otros, la mayoría. ¿Usted cree que cuando nosotros estábamos en la universidad, yo que estudié en la UAS el primer año, el colegio universitario, cuando llegué de mi pueblo aquí, cuando hacían esos tigres, iban y se metían en las aulas, pero ¿qué? Unos tigres ahí con una bandera y una voceadera, nosotros era para salir, vamos, estamos libres, muchachitos éramos, claro. Pero nosotros no andábamos metidos en ese. El 99% de los estudiantes de la universidad lo que hacían era que se iban para su casa. El 1% era que hacía la fiesta de tiradera de piedra y bregar y vaina, y eso se pasaban años ahí en la universidad. Eso ni que se graduaban. Y no sé si iban, eso era su hobby, su entrenamiento, su entretención. Igual aquí. La gente, si lo que quiere es trabajar y ganar chele, el que echa día a día en San Francisco, en el Cibao, no va a poder producir un centavo. El que sale a vender China, el que produce en el día a día, lo que venden perrito en la esquina, lo que venden celular, lo que venden cover de celular, todo eso que usted ve que venden en las esquinas, eso no van a producir un chele. Pero eso no tienen un chele desde el viernes, o el sábado, o el domingo había poca gente en la calle. Ya ese si producía 100, lo que produjo el domingo fue en 50. Y hoy lunes, ¿cuánto va a producir? ¿Y qué van a comer sus hijos en su casa? Eso le preguntaron lo de la huelga, todo eso, ¿no? Entonces fíjese, como dice el obispo, el diálogo es lo más importante, pero usted sabe que ahí tampoco hay ningún interés de diálogo. Esas pretensiones y esas peticiones, yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Hay muchas cosas de esas, por supuesto, pero de que, que está cara la comida, bueno, pero el gobierno ha tomado medidas, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer? ¿Con una huelga Esos no son los mecanismos para bajar los precios de la alimentación. Que baje los medicamentos. El gobierno produce los cuales, lo que fabrican en Moca. Entonces, para que ustedes vean. O sea, que hay que tomar y coger y dejar con estas cosas y no dejarse llevar del populismo. Aquí no somos populistas. Yo esa vaina no las apoyo. Miren, el presidente Alejandro Toledo lo extraditaron de los Estados Unidos. Él estaba en arresto domiciliario en Estados Unidos, en California. La California me parece que era. Por el caso de Brecht. Le habían levantado un expediente en Perú y habían solicitado su extradición. A él se le acusa de haber recibido $30 millones y duró hasta ahora $30 millones y que entonces para 2 tramos de la carretera interoceánica sur y que por uno recibió tanto y por el otro recibió tanto y se le está pidiendo $35 millones de Odebrecht. Aquí se habla del Odebrecht 2.0, que si alguna vez volverán a tomarlo. Le están pidiendo 20 años por los tramos 2 y 3 de la carretera y 35 años por el tramo 4. Y 16 años y 8 meses por un lavado de dinero en el caso de Coteva. Ya usted sabe, amigo,
son 20 y 35 son 55 y 16, ya yo como 71 años que le van a echar. Y el juez de la Corte del Distrito Norte de California ordenó que lo extraditaran y lo llevaron a Perú. En Perú ya le presentaron cargos, lo van a poner ahí en donde está Fujimori. Entonces, para que usted vea que Alejandro Toledo, como le decían el Cholo, el indio que dijo que iba ya usted sabe, igual que Morales, ¿te acuerdas? ¿Qué va? Esto no es asunto de bulto. Ahí está, hubo un presidente que se suicidó, que fue Alan García. Entonces, por eso usted ve en los hijos ahí de Martinelli, los otros de aquí, en El Salvador, presidente, vicepresidente, en Honduras, extraditado hasta presidente, irregulares en OPRE, habíamos visto 14,000 millones en contratos carentes de documentos. ¿Qué es lo que a la gente le pasa por la cabeza? ¿Qué es lo que a la gente cuando los ponen en las funciones les pasa por la cabeza? 40 irregularidades que suman más de 30,000 millones de pesos. Tú me dices que puede haber una irregularidad, 2, 3, 40. O sea, es como yo digo a veces, que para lo largo no se pisa base. ¿Y qué tú puedes alegar ahora con relación a esto? 40 irregularidades, ¿cómo es posible? La ley 340 está desde el 2006. Si tú me dices que del 6 al 4 y no había reglamento de la ley, vamos a decir que en el 7 o el 8 y tú te manejaste bajo los esquemas previos, es entendible, justificable, comprensible. Pero ya después de la ley 340, tú no puedes pasarte del 25%, 14,638 millones en expedientes de contratos carentes de documentación y soporte. 6,000 millones, 6,296 millones, contrataciones sin evidencia de publicaciones de convocatoria, como si fueran grado a grado, como en la época del presidente Balaguer, o del 96-2000, cuando el presidente Fernández no había ley 340. Se podía no, de hecho así era que se hacía. En cualquier gobierno, sea del reformista, del PLDista, del PRDista, usted estaba en una posición y ¿quién podía? Por ejemplo, cuentan que cuando el presidente Balaguer llegó en el 66, no había ni siquiera para pagar, cuando después de la revolución, cuando gana las elecciones esas, para pagar las arcas, el salario, y apeló a una familia importante de aquí, constructora, que le facilitó el dinero para poder pagar a los empleados públicos. Eso dice la narración, ¿verdad? Lo he oído, no sé si ni siquiera si es verdad, pero a lo mejor sí. Y después, obviamente, ¿a quién Balaguer le iba a dar las obras que le construyera? A ese que le facilitó ese dinero. Igual las grandes compañías. ¿A quién era que buscaban? A esa compañía que tú no vas a buscarme a mí, que yo no después, como el presidente Fernández que puso ahí a picar cuando iban a hacer los túneles y los elevados al de obra pública con unos haitianos picando ahí. Tuvo que quitarlo y poner a Diandino, ese señor que ahora está con lo de los PRE. Y ese señor hizo esos túneles de ahí, de elevado de la 27 a la Carrera, con todo, con la Comesola y con todo, pues era eficiente. Entonces tú tienes que buscar, y cuando tú ves que buscan a esas compañías grandes, porque son los que pueden hacer las obras, entonces tú o las haces o te vas al populismo. Pero en todo caso, ya después que hay una ley, tú tienes que cumplirla. Si te dice que no puedes pasar del 25% las adendas, ¿cómo es que tú una obra de 1.800 millones la metes en 2.000 qué sé yo cuánto? No es posible. O sea, pues después, ¿cómo va a responder? Procesos ejecutados de urgencia sin cumplir los requisitos. La ley dice, usted lo puede declarar de urgencia, pero tiene que cumplir con esos requisitos. Ahí está por 5,000 millones, 6,000 millones, 14,000, 5,000 millones. Entonces, levantamiento de un muro de contención, no se incluyó en el contrato original, era por 1.800 y al final se hizo por 2.400. Eso pasa el monto de los 25. ¿Cómo lo va a justificar usted después? A 2 compañías sin los documentos de inicio y la ejecución, Ateco y Pretedosa, monto de 365 y 235 millones se le dieron contratos. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo digo, ¿cómo es que usted ahora puede alegar lo que usted quiera? Que es persecución, que no es persecución, que si es selectivo, que por qué lo hicieron para el 13.
Bueno, la auditoría la piden del 13 al otro. Van a ponerse a buscar papeles. Se lo llevaron una vez todos esos papeles a Uchi, se lo llevaron ahí, que estaban en contra del metro. ¿Ustedes no se acuerdan? Uchi, Juan Bolívar y todo ese grupo de gente. Y se han tenido que callar porque lo que se está alegando aquí es igual que Catalina. Ya Punta Catalina está ahí, eso es una gran obra. Porque esa obra no la hizo el gobierno, esa obra la construyó Technimont. Claro, la contrata el gobierno, pero el técnico, la compañía que fabrica, ni siquiera Odebrecht. La parte, claro, la parte civil la hace Estrella y Odebrecht, que son geniales, excelentes, la parte civil, no hay dudas ahí, excelentes compañías. Pero la otra la hace Technimont. El punto con Odebrecht y ese proyecto de Punta Catalina no es la obra en sí, es la adjudicación y lo tortuoso que se hizo y la sobrevaluación que se alega, que se buscó dinero de ahí para darle a la reelección de Danilo y todo ese tipo de cosas. Todo eso que se pueda decir, pero no es por la obra en sí. Entonces, no es el metro, no es la cosa, es por qué tiene que manejarse eso de manera tan mal y tan tortuosa. Porque creen que no van a tener que responder y esos son los problemas. Entonces, tú puedes alegar lo que quieras. Igual, por ejemplo, el censo, el presidente salió, yo lo dije aquí, cuando del discurso del 27 de febrero, entre sus cosas que el censo, digo, ¿y cómo lo ponen a decir del censo? Si esa porquería desde que empezó estuvo mal, con una pregunta pro haitianas, la contratación, la tablet estaban mal, ¿te acuerdan? Todo eso, digo, ¿y cómo lo ponen a decir? No se ha terminado, le dije yo aquí en los 2 días, digo, no el mismo día, después dijo, miren las cosas, le saqué 3 o 4, ¿para qué? Para que entonces los otros tengan que como criticar. Hoy sale, para que ustedes vean, porque no es que uno se excede ni nada, al contrario. Personal del censo aún no recibe el pago. Oigan esto, a casi 4 meses de la finalización del censo hay gente que no ha recibido el pago. La zona ya trabajó encargada del polígono El Caimito de Jánico y toda esa zona de Santiago que hubo a hacer una parte adicional y no le han pagado. Y hoy ponen al presidente a decir el éxito del censo. ¿Qué éxito ni qué 8 cuartos? De ahí ni sabemos si eso sirvió, si no se hizo, qué se hizo. Entonces usted ve, entonces son las cosas que quedan ahí en la historia. Entonces dice ellas que están pidiendo y no le dicen absolutamente nada. Entonces ponen al presidente a decir en un discurso, alabar el censo. Oye, tú, un desastre como ese. ¿Te da usted cuenta? Entonces, evidentemente hay cosas que lloran ante la presencia de Dios. Vamos a hacer una pausa, amigos. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.